Hola, compañeros, profesor. Bienvenidos a nuestra exposición de la psicopatología de las funciones cognitivas. Yo soy Andrea Cudis, pero antes de empezar tenemos que saber qué es una cognición. Quizás algunos lo recuerdan porque lo vimos en psicología cognitiva. Sin embargo, si este no es el caso para ti, pues vamos a recordarlo. Una cognición es una habilidad que tenemos para procesar la información que puede provenir de diferentes vías. Estas pueden ser por las creencias, por la experiencia, por la percepción, y con ese proceso transformarlas en conocimiento. Podría decirse que nuestra capacidad cognitiva es lo que nos permite ser inteligentes. Es por esto que, parafraseando a Daly, la definición de inteligencia es aquella capacidad del ser humano que nos permite aprender, conocer, utilizar su saber, crear y adaptarse al mundo y poder dominarlo. Una de las particularidades que tiene la psicopatología de las funciones cognitivas es que esta inteligencia, o mejor dicho, funciones cognitivas, se puede estudiar tanto desde el punto de vista cuantitativo como el punto de vista cualitativo. Por un lado, lo cuantitativo hace referencia a al nivel de inteligencia que se tiene, que se mide por el coeficiente intelectual. Por otro lado, está lo cualitativo, que fue planteado por Piaget, que nos hace tomar en cuenta las modalidades de razonamiento y el tipo de estructuración lógica subyacente. En otro orden de ideas, existen dos aspectos que tenemos que tener en cuenta en el estudio de la psicopatología de las funciones cognitivas. Estas son las funciones de realización y las funciones apetitivas. La función de realización consiste en el bagaje o conjunto neurofisiológico de base, así como la evolución madurativa del mismo. Esto incluye la estructura del sistema nervioso central, la dotación genética que la determina y el azar de su embriogénesis, entre otros factores. Y por último está la función apetitiva, que es la energía que pone en marcha, en buena marcha, la función de realización. Esto en una comparación que si lo llevamos a algo como mecánico, podría verse como el motor y la gasolina. El motor es la estructura, pero sin la gasolina no hay el combustible, no se va a producir la energía necesaria para que funcione. Espero que les haya gustado y bueno, los dejo con mi compañera. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Camila Salas y para proseguir con lo que han hablado mis compañeros, les voy a hablar sobre la psicopatología de las funciones cognitivas. Tenemos que este viene representado por lo que actualmente denominamos como discapacidad intelectual. En los inicios de la paidopsiquiatría, este fue el primer objeto de estudio que tuvo y por el cual se abocó por muchísimo tiempo hasta que fue englobando otras alteraciones. Sin embargo, sigue siendo uno de sus ejes centrales y principales objetos de estudio. Sin embargo, en todo este tiempo ha sufrido muchos cambios tanto en la manera de denominarlo como de los criterios diagnósticos, ya que, por ejemplo, si actualmente yo como egresada le comento a un colega que tengo un paciente que es idiota o imbécil, él con todo el derecho del mundo va a pensar que yo soy una psicóloga grosera que denigra a sus pacientes y los insulta, cuando esto hace unos siglos atrás hubiese sido perfectamente normal, ya que no eran términos despectivos, sino términos clínicos. Por eso es que debemos estar actualizándonos constantemente, ya que la manera en que denominamos a un conjunto de signos y síntomas va a ir cambiando, así como los criterios. Por ejemplo, es muy común escuchar hoy en día a colegas decir el término retardo mental, cuando este es un término que también está en desuso. Actualmente, de acuerdo al CIE-10, se le debe llamar trastorno del desarrollo intelectual, mientras que el DCM lo llama discapacidad intelectual. La clasificación de la discapacidad intelectual se hace de acuerdo a su gravedad. Les voy a hablar de la clasificación que propone el DSM-5, el cual, primero que nada, define la discapacidad intelectual como un trastorno que surge durante el desarrollo, en el cual se van a presentar limitaciones de adaptación en el plano social, práctico y conceptual. Para diagnosticarlo debe cumplir con estos tres criterios. El primero es la presencia de dificultades o limitaciones en cuanto a las habilidades intelectuales, tal como el razonamiento lógico, la resolución de problemas, el juicio, pensamiento abstracto, los cuales deben ser comprobados mediante la aplicación de test validados para ello, y también con la observación clínica. El segundo criterio es que debe haber problemas de adaptación en una o más áreas de su vida.
Estas con respecto al nivel de desarrollo que tienen las personas de su misma edad y cultura. Es decir, van a haber requerimientos o exigencias de su entorno que él no va a poder cumplir y que sí se espera que pueda hacerlo. Cuando me refiero a que va a ocurrir en uno más como áreas o actividades de su vida, es que las dificultades de comunicación, intelectuales, problemas de conducta, si los tiene, se van a presentar, por ejemplo, en el colegio, en la casa, en el parque. Es algo que se va a mantener constante. Y el tercer criterio es que toda esta serie de signos y síntomas que haya mencionado deben ocurrir durante la etapa del desarrollo. Es decir, si hay un adulto que empieza a presentar lo que mencioné anteriormente, no se puede hacer el diagnóstico ya que no ocurrió durante la etapa del desarrollo. Es algo que se diagnostica y se hace evidente a temprana edad. Ahora, hablando directamente de la clasificación, esta se hace en base a la gravedad y cada una tiene una serie de características, que es lo que nos va a permitir identificar qué tan grave es la discapacidad intelectual del paciente. El primer nivel es el leve, en el cual en el plano conceptual tenemos que van a tener ciertas dificultades con respecto a temas como la lectura, aritmética, escritura y van a necesitar apoyo para poder realizar problemas más complejos. Con respecto a la resolución de problemas, tienen una manera de pensar más concreta que otros niños de su edad. Ahora, en el dominio práctico, son perfectamente capaces de realizar el cuidado personal que se requiera para su edad. Sin embargo, en la adultez sí van a presentar problemas para situaciones más complejas, como por ejemplo el manejo del dinero, la organización de las finanzas, el transporte, el cuidado de los hijos. Entonces, en eso van a necesitar apoyo. Ahora, en el dominio práctico, los niños con discapacidad intelectual leve son capaces de realizar tareas de su cuidado personal, pero van a necesitar ayuda con actividades más complejas. Por ejemplo, durante la adultez, van a necesitar ayuda en temas como la organización de las finanzas, porque es algo más numérico, el transporte, el cuidado de los hijos. Pueden tener una vida laboral exitosa mientras no requiera las habilidades conceptuales que mencioné anteriormente, pero si en otras áreas pueden mantener una vida laboral. Ahora, pasando al nivel moderado, tenemos que si hay un notable retraso con respecto a las habilidades conceptuales. En niños de edad preescolar va a haber también un retraso en el desarrollo del lenguaje y ya cuando llegan al nivel escolar también van a encontrar notables dificultades para realizar actividades como la escritura, la lectura, el manejo de dinero, los cálculos y van a requerir más apoyo que en el caso anterior. En el plano social se van a mostrar muchísimas más diferencias con respecto a su grupo etario. Igualmente van a presentar dificultades para entender las señas sociales, pueden mantener amistades, pero siempre van a existir esas limitaciones. Y al momento de tomar decisiones van a necesitar apoyo, ya que no han desarrollado el juicio y no pueden prever los posibles escenarios de esa decisión. En la parte práctica, igualmente es capaz de vestirse, comer, ir al baño y limpiarse por sí mismo, va a poder trabajar y tener una vida autónoma, pero le va a tomar más tiempo aprender todo eso y al inicio va a requerir un apoyo constante hasta que pueda hacerlo por sí mismo. Igualmente en el trabajo tiene que ser algo que no requiera habilidades conceptuales o que sean muy limitadas. Ahora, en el nivel grave, tenemos que aquí las habilidades concretas están sumamente reducidas. Es una persona que va a tener problemas de la comprensión del lenguaje escrito, su lenguaje hablado es bastante pobre, tanto en gramática como en vocabulario, respecto a la toma de decisiones, y van a requerir el apoyo por toda la vida de algún cuidador. En el plano social también no tiene conciencia social, así que pueden emitir acciones dañinas para él o para sí mismo. También hay comorbilidad con problemas de conducta. Y respecto a la parte práctica, sí va a requerir apoyo constante para realizar actividades diarias de cuidado personal. Y se muestra una gran diferencia con respecto al grado anterior, en el cual sí podrían llegar a realizar estas actividades, pero con ayuda y aprendizaje lento. Aquí sí va a requerir el apoyo por toda su vida. Con respecto al grado profundo, vemos que en la parte conceptual están más abocados al plano físico que el simbólico. Puede reconocer objetos de acuerdo a concordancia y características físicas, pero también existe una alta tendencia a problemas de psicomotricidad. Entonces, no es capaz de darle el uso adecuadamente. Pueden entender y seguir instrucciones sencillas, así que tiene cierta participación en el cuidado de sí mismo, del hogar, pero tiene que ser, como les digo, sumamente sencillas. Van a requerir mucho más apoyo de sus seres queridos. Y en el plano social, a pesar de que también disfrutan la compañía de otras personas, si presentan los problemas de psicomotricidad que mencioné anteriormente, les va a costar realizar estas actividades. Con respecto a la expresión de sus propios deseos o emociones, tienden a aprovechar del lenguaje más gestual, no son tan expresivos verbalmente. Sin embargo, aunque en todos casos es importante el apoyo familiar, en este lo es muchísimo más, ya que son una fuente no solo de apoyo para hacer actividades, sino una fuente de apoyo emocional, ya que ellos reconocen el trabajo de sus cuidadores y se vinculan muchísimo afectivamente con ellos. También disfrutan de, por ejemplo, hacer actividades como ir al cine, disfrutar de la música, pero todas estas actividades con el apoyo de sus cuidadores. Hola a todos mis compañeros. Mi nombre es Miguel Maita y en esta breve sección de la exposición les presentaré una breve introducción a las formas de cómo evaluar las funciones cognitivas. Si nos permitimos hacer un breve paréntesis antes de comenzar a hablar sobre los test y las pruebas clínicas,
Este paréntesis sería sobre la evaluación de la inteligencia. Es en este caso que nos encontramos que la inteligencia es una función cognitiva que tanto en adultos como en niños puede ser medida a través de pruebas psicotécnicas. Es en estos casos que la persona indicada para llevar a cabo tales evaluaciones es el psicólogo. Ahora, sabiendo que la inteligencia puede ser medida y estudiada, te preguntarás, entonces, ¿qué es un test de inteligencia? Bueno, un test de inteligencia es aquella prueba diseñada que bajo parámetros estadísticos o cualitativos pretende medir la capacidad de aprender y de procesar información nueva que un sujeto adquiere por distintos medios. También se emplea este tipo de evaluación para conocer el coeficiente intelectual. Es gracias a la influencia del Ministerio de Instrucción Pública de Estados Unidos que Alfred Binet en 1905 realizó una escala métrica de la inteligencia con el fin de elaborar un estatuto de las deficiencias cognitivas en la escolaridad que se presentaba en aquel entonces, ¿no? Esta escala diseñada por Binet se convirtió en la antecesora de las pruebas de inteligencia que conocemos hoy en día. Y es así que, estando tanto así que la escala ha sido tan eficaz que ha tenido múltiples revisiones y dando como resultado el famoso test de Binet-Simon que conocemos hoy en día. Y las personas que mayormente se han beneficiado de este test han sido los educadores y los psicopedagogos, dado que este test proporciona una fiabilidad muy alta en lo que es el constructo como tal estudiado. Ya tenida la respuesta de la pregunta anterior, nos surge otras dos nuevas preguntas. ¿Qué es el coeficiente intelectual y por qué es aún importante hoy en día? Bien, esta pregunta nos plantea dos escenarios que explicaré de la siguiente forma. El primer escenario es la definición del coeficiente intelectual. Y es que según Bruno, en 1997, en su diccionario de términos psicológicos fundamentales, indica, y cito, es un número índice resultado de la división entre la edad medida por diferentes tests y la edad cronológica. Esta es una cifra indicadora del nivel de inteligencia que posee un individuo en relación con otros sujetos de su misma edad. Ahora, el segundo escenario es la importancia de este constructo psicométrico y esta importancia se basa en su utilidad para las instituciones académicas, para las investigaciones sobre el nivel de inteligencia o para las distintas áreas que se requiera de esta cifra estadística o del nivel de inteligencia. Bueno, realmente este tipo de test puede ser usado para otras áreas de investigación, como lo he mencionado, pero las más comunes son las instituciones académicas y las investigaciones del nivel de inteligencia. Justo como se ha mencionado, posteriormente al diseño de la escala que Binet propuso, se han diseñado diversos instrumentos de medición psicométricos basados en este instrumento y se ha perfeccionado el test de Binet-Simon. Estos cambios que se han producido al test de Binet-Simon estuvieron dirigidos a centrar la evaluación en algunas edades específicas y para algunas aptitudes en particular, ¿no? Como veremos más adelante, estas pruebas no lograron adentrarse a la naturaleza per se de los procesos intelectuales, como sí lo harían las pruebas clínicas planteadas por Piaget posteriormente. Es en este punto donde nos encontramos con la diferencia entre los tests psicométricos y las pruebas clínicas de evaluación. Ahora bien, ya adentrados en el concepto de inteligencia, cómo se evalúa, qué es el coeficiente intelectual, ahora nos toca hablar sobre la diferencia que existe entre los tests psicométricos y las pruebas clínicas de evaluación. Este punto lo hemos mencionado unos segundos atrás y
basta con desarrollarlo. Para iniciar, basta con decir que las pruebas psicométricas evalúan el nivel de rendimiento en los sujetos de estudio. Y para efectos de la materia, en este caso, el infante y el adolescente. Aquí debemos recalcar en este punto algo muy importante, y es que la falta de un lenguaje suficiente antes de los 3 hasta los 4 años representa un límite que nos permite diferenciar entre los test preverbales y de los test que intervienen en el lenguaje a partir de la segunda infancia. Es así que los test preverbales se basan en el estudio del desarrollo psicomotor. Entre ellos nos encontramos que existen los test de Hessel, de Brunet-Lessing y de Cassidy-Lessing, que evalúan una serie de rendimientos motores a partir de baremos estadísticos de cada edad. Para no extendernos tanto en cada uno, ¿no? Les invito a revisar cada una de estas tests mencionados en la bibliografía que ha dejado el profesor en el Classroom, ¿no? Por cuestión de tiempo, debemos sistematizar toda la información. Como evaluaciones aplicables en la segunda infancia, nos encontramos que existen los siguientes. Está como primero la escala de Wechsler, está la escala WISC, que es aplicable de 5 a 16 años, está la escala WAIS, que es aplicable de 16 a 64 años, está la escala McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños, con sus siglas MSCA. Existe también el test de matrices progresivas de Raven, que muchos los conocemos por nuestras prácticas clínicas. Existe la escala SPM, está la escala CPM y está la escala APM. Hablado ya sobre lo que es un test psicométrico, ahora nos toca discutir lo que es una prueba clínica. Y nos encontramos que las pruebas clínicas buscan explicar, ¿no? Buscan explicar el cómo del rendimiento, contrariamente a los test mencionados. El objetivo de la valoración clínica no es determinar a qué nivel se sitúa el rendimiento del sujeto, sino en buscar cuál es la estrategia que emplea este sujeto para realizar dicho rendimiento. Las pruebas que Jean Piaget y sus seguidores han propuesto se adscribe a un contexto clínico diferente. Estos planteamientos que plantean los seguidores de Piaget y el mismo Piaget es que mantener una conversación con el niño en la que intercambian argumentos y se intercambian contraargumentos nos permite a nosotros como evaluadores comprender la estructura del razonamiento que el niño ha desarrollado hasta ese momento. Como comentario, es una forma de evaluar realmente innovadora, considerando que las pruebas psicométricas solo procuraban indicar una realidad meramente estadística de lo que era el rendimiento. Estas pruebas se arraigan, ¿no?, en las cualidades que un individuo presenta en cierto tiempo del desarrollo, manteniendo en cuenta las limitaciones y los alcances del rendimiento presentado en dicho. A todo lo anterior debemos agregar que para Piaget las nociones de rendimiento que se concretaban en una estandarización de lo más rigurosa posible y la delimitación de un tiempo de administración que son habituales en los test psicométricos son aspectos secundarios en las pruebas clínicas. Lo realmente importante para este autor era situar el nivel de razonamiento en función de los diversos estadios que representan otras estructuras lógicas diferentes. Estas consideraciones planteadas por Piaget nos permiten deducir sobre la mínima estandarización de tales pruebas clínicas y además que nos invitan a ampliar el conocimiento sobre las teorías piagetianas sobre el desarrollo cognitivo del niño y del adolescente. A modo de cierre, dicho todo esto, les pregunto, ¿cuáles serían entonces la discusión actual sobre las pruebas clínicas y los test psicométricos? Y como segunda pregunta, ¿cuáles creen ustedes que sean la diferencia entre una prueba y un test?
La respuesta la pueden dejar aquí abajo en la publicación, en los comentarios de la publicación. Y bueno, a modo de cierre, muchas gracias. Gracias por su atención. Y bueno, esperamos vernos en un próximo encuentro. Chao, chao.